Ya, como les comentaba, la ayudantía de hoy día es de extremos porque es lo que nos faltó, o sea, lo que no vimos en la ayudantía anterior para no pasar más materia que no les iba a entrar en la prueba. Entonces, un segundito para comenzar. Les estaba comentando a los que estaban acá que quizás suba un video de una ayudantía extra que tiene que ver con la materia que les toca mañana en su taller integrado, que es evaluado. Entonces estoy viendo si es que hago una ayudantía extra mañana o si les subo un video con la ayudantía resuelta, que es una que hice el año pasado. Ya. Entonces, cuando hablamos de extremos, en general hay dos formas de abordar un ejercicio que tiene que ver con la clasificación de los puntos que yo voy encontrando. Una es a través de la matriz hessiana, que en general se hace cuando no tengo restricciones en el ejercicio, y otra es a través de evaluar la ecuación, o sea, de evaluar el punto en la ecuación, y eso es en general cuando aplico multiplicadores de Lagrange. Entonces, en nuestro primer ejercicio nos dicen determine y clasifique los puntos críticos de la siguiente función. Nosotros sabemos que existen tres tipos de puntos críticos o tres tipos de candidatos a ser puntos críticos. El primero son los puntos frontera. Los puntos frontera son cuando tengo algún conjunto que está acotado. En este caso sabemos que no tenemos no está acotado la función que nos dan, simplemente es una función abierta. En segundo tenemos los puntos singulares. Los puntos singulares o estos candidatos son cuando yo derivo la función y existe algún punto en donde se indefine. Sabemos que aquí tenemos un polinomio, entonces probablemente no vamos a encontrar ningún punto singular porque no se va a indefinir la función. Y en tercer lugar tenemos los puntos estacionarios, que son los más comunes. Y estos los voy a encontrar en cualquier ejercicio. Estacionarios. ¿Ya? Y los puntos estacionarios son los que yo derivo la función y igualo a 0. Entonces, en este caso sabemos que van a ser nuestros últimos candidatos. O sea, nuestros únicos candidatos, que son los puntos estacionarios. ¿Ya? Y entonces vamos a derivar la función y igualarla a 0. Primero calculamos cuánto es la derivada respecto de x, que sería 24x cuadrado más 6y, y eso lo voy a igualar a 0. Y hago lo mismo respecto de y. Sería 3y cuadrado más 6x igual a 0. Y de hecho esta la podemos reducir un poquito, podemos factorizar, y esto es lo mismo que 4x cuadrado más y igual a 0, si es que dividimos por 6. Y aquí puedo dividir por 3 y encuentro y cuadrado más 2x igual a 0. A esta ecuación le voy a poner ecuación 1 y a esta ecuación 2, para no tener que escribirlas todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya tengo listas mis ecuaciones para encontrar los candidatos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Se les ocurre? La idea, después de que yo ya encontré las ecuaciones y están más o menos despejadas o simples, es empezar a trabajarlas algebraicamente para encontrar los diferentes puntos que van a ser candidatos. Por ejemplo, yo voy a meter 1 en la ecuación 2. ¿Ya? Y voy a considerar que 1, en este caso, es y igual, menos y igual a menos 4x cuadrado. ¿Sí? Eso es de la ecuación 1. Eso lo despejé para que sea mucho más fácil insertarlo en la ecuación 2. Entonces, si lo inserto en la ecuación 2, me va a quedar menos 4x cuadrado al cuadrado más 2x igual a 0. Eso es 16x a la cuarta más 2x igual a 0. Y si esto lo ordeno aún más,
para encontrar más rápidamente los puntos, lo puedo ordenar de la siguiente forma. Entonces, ¿qué puntos puedo obtener de aquí, de esta ecuación de acá? ¿Qué X serían candidatos? Si sabemos que 2x factor de 8x al cubo más 1 tiene que ser igual a 0. Mi primera opción es que 2x sea igual a 0, ¿cierto? Si 2x es igual a 0, entonces automáticamente todo se hace 0. Y eso implica que mi primera opción es que x sea 0. Tengo una segunda opción, que es que 8x a la 3 más 1 sea igual a 0. Entonces, si yo despejo, me queda x a la 3 igual menos 1 partido en 8. ¿Cuánto vale x en este caso? ¿Cuánto es la raíz cúbica? Menos un medio. Menos un medio. Súper. Y ahí encontré entonces dos candidatos de coordenadas x que me van a servir. Ahora que yo sé cuánto pueden valer x, entonces paso a lo siguiente, que es decir, ¿cuánto vale y si x es igual a 0? Y ahí vamos a reemplazar. Yo sé que si x es igual a 0, entonces me queda y igual a menos 4 por 0 al cuadrado. Eso viene de aquí. Esto viene de aquí. Es 1 y estoy reemplazando a x igual a 0. Y eso implica que entonces y tiene que ser igual a 0. Ya encontré entonces cuánto sería la coordenada y si es que la coordenada x es 0. Y hago lo mismo con el otro candidato que encontré. Ahora, ¿qué pasa si es que y es igual a menos un medio? Entonces ahí me quedaría que y es igual a 4 por menos un medio, menos 4, de hecho, al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? 1. Menos 1 de hecho. Menos 1. Y ahí tengo entonces listo todos los pares posibles que van a ser candidatos. Sería el par aquí, entonces resumimos los candidatos. Que sería el par 0,0 y el par menos un medio, menos 1. Sí, está bien. Ya, y ahora, ¿cómo voy a clasificar los candidatos que obtengo? A través de la matriz hessiana. ¿Sí? La matriz hessiana me ayuda a la clasificación de los puntos. Ya recuerden que tengo, en este caso puedo obtener máximos locales, mínimos locales y puntos sillas, que no tienen una clasificación clara. La matriz hessiana, y esto solamente para recordar, es la doble derivada respecto de x, la derivada respecto de y, f de x y f de y. Esta siempre es la matriz hessiana y bueno, sabemos que la idea es calcular el determinante de esta matriz y el determinante va a ser la doble derivada respecto de x por la doble derivada respecto de y menos las derivadas cruzadas, xy por f de y. ¿Sí? Y de aquí yo puedo entonces deducir tres cosas. Si es que el resultado completo del determinante, así lo voy a llamar b, si es que el resultado completo del determinante es menor que 0, entonces automáticamente yo digo que es un punto silla. Ahora, si es que el determinante es positivo, yo tengo que fijarme en esta coordenada acá que vamos a llamar A. Ya, esto es A. Y de aquí tengo que deducir si es que se cumple que A es menor que 0, entonces ¿qué tengo? Si es que el determinante es positivo, pero el A es menor que 0, ¿es un mínimo o un máximo?
Debería ser un máximo, creo. Sí, es un máximo local. Por el contrario, si es que tengo que el determinante es positivo, pero A es negativo, entonces voy a tener un... No, perdón, lo puse al revés. A negativo, A positivo ahora. Sorry. Ahí. A positivo, entonces tengo un mínimo local. Y ahí ya tengo todas las clasificaciones, entonces pasamos directamente a clasificar nuestra matriz. La matriz nos queda, busquemos la función arriba, la función original es 8x a la 3 más y a la 3 más 6xy, pero ya saqué las primeras derivadas. Ya sé que la primera derivada respecto de x es 4x cuadrado más y. Entonces, si yo saco la segunda derivada, la voy a anotar aquí, f de x es 4x cuadrado más y ya calculamos que f de y era y cuadrado más 2x. Entonces, la segunda derivada respecto de x nos da, ¿cuánto? 8x, ¿o no? Nos da, claro, 8x. La siguiente. Nos da 6. Que es la derivada primero de x y 6, ¿cierto? Primero de x y después respecto de y. ¿O estoy equivocada? Me parece como raro, o sea, Quizás lo calculé mal antes, lo voy a mirar al tiro bien. Tengo la... Esto de aquí es un 4 o una i. Un 4, no. Una i. Espera, creo que derivé mal antes. Dame un segundo, la derivada respecto de x. Más 6i. Voy a anotarla completa. Este es 24x cuadrado más 6i. Ahí sí. Y esto de acá es 3i cuadrado más 6x. Entonces, ahora sí, la primera es 48x. La primera derivada respecto de y, o sea, la segunda derivada me da 48x. La derivada cruzada respecto de y de x, ahora sí me da 6. La segunda me da entonces 6 también. Y la doble derivada respecto de y me da 6i. Ahí sí. Entonces, esos son los resultados de la matriz. Y ahora solamente tengo que meter los puntos. ¿Qué pasa si vale 0, 0? ¿Cuánto va a ser el determinante? Menos 36, ¿cierto? Y entonces, si el determinante es menos 36, eso significa que es un punto silla. Ahora, ¿qué pasa si evalúo el punto menos 1,5,1? Entonces me quedaría que el determinante va a ser, lo voy a copiar, la voy a calcular completa, me da 48 dividido en 2 menos 24, 6, 6, y 6 por 1, que es 6. Y eso me da menos 24 por 6, menos 6 por 6, que es 36. Y esto, si no me equivoco, es 108. A ver, dejen hacerlo con la calculadora. Ah, perdón, este es menos 1. Ahí sí. Y ahí da 108. Super. Si me da 108 y este de aquí es negativo, entonces, ¿qué tipo de punto es? un máximo local.
Exactamente. Este es un máximo local. Ya. Y mucho ojo con la clasificación de si es absoluto o local. Deben haber visto esa diferencia. En este caso estamos hablando de máximos y mínimos locales porque estamos en un conjunto abierto. Por lo tanto, no sabemos absolutamente si en el infinito van a ser mínimos o máximos, sino que estamos viendo en este espacio. Y ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Halle el punto del plano que está más cerca al punto 2,0,1 y determine su distancia más corta, ¿ya? Cuando hablamos de ejercicio con restricciones, vamos a tener dos tipos de ejercicio. Uno, como este, en el que ustedes tienen que darse cuenta de que voy a tener una restricción y voy a tener que generar la función. Si se dan cuenta aquí, no hay ninguna función concreta, solamente me dan un plano. Y otro tipo de ejercicio en que ya me entrega lista la función y la restricción. Entonces, me están diciendo que, o sea, ¿cuál es el problema que yo tengo que resolver? Tengo que encontrar el punto más cercano. Si me piden encontrar el punto más cercano, entonces básicamente lo que me están pidiendo es que minimice la distancia. ¿Ya? Y por otro lado me están diciendo que tengo que encontrar el punto que minimice la distancia siempre y cuando esté dentro del plano. Entonces esto está sujeto a pertenecer al plano. ¿Sí? Y pertenecer al plano implica cumplir con x menos 2y más 2z más 32 igual a 0. Por pertenecer al plano tengo entonces que encontrar un punto que sí o sí cumpla con esta restricción. Y me están diciendo que tengo que minimizar la distancia que existe, entonces, desde ese plano hasta el punto 2,0,1. ¿Cómo pongo entonces mi función objetivo? ¿Cuál sería mi función objetivo? Porque allí ustedes tienen que lograr encontrar la función objetivo que represente minimizar la distancia desde el punto hasta un punto del plano. Lo que yo quiero entonces es encontrar cuánto es el x, y, z, o sea, cuál es el punto que pertenece al plano que se encuentre más cerca del 2,0,1. Es decir, quiero encontrar este punto, el punto que minimice esta función de distancia. ¿Sí? Estamos claros que esta función objetivo representa la distancia desde un punto x, y, z al punto 2,0,1. ¿Sí? ¿O hay dudas de esa parte? ¿De por qué esta es la función objetivo? Yo entiendo que esa es la distancia, ¿cierto? Es la distancia que debería haber entre un X, Y Z y el punto que nos dieron, ¿cierto? Exacto, un punto cualquiera X y Z. Y lo que hago básicamente es entregarle una restricción y le digo, ese punto cualquiera, x, y, z, pertenece al plano x menos 2y más 2z más 32 igual a 0. Eso es lo que hago, estoy agregando una restricción para decir que en realidad aquí no es cualquier x y z, sino que es un y z que pertenece a ese plano. Estoy restringiendo finalmente el resultado final. Y cuando tenemos un ejercicio de este estilo, donde tengo una función objetivo y después tengo una restricción a ese punto, entonces tengo que utilizar multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Entonces tengo, en este caso tengo función más restricción, ocupo entonces Lagrange. Ya, para que lo tengan en cuenta. Y es importante, bueno, después vamos a hacer otro ejercicio para que se den cuenta de que en este caso la restricción se cumple con igualdad, por eso voy a utilizar Lagrange, ¿ya?
Hay casos en que no tengo necesariamente una igualdad, sino que tengo un menor o un mayor que, y ahí vamos a hacerlo un poquito diferente. Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta porque podemos utilizar el método anterior, el método de encontrar los puntos estacionarios. Ya, entonces vamos a ocupar Lagrange. ¿Recuerdan en qué consiste Lagrange? Yo tengo que formar un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones de Lagrange? Si no me equivoco, era que tenemos una función f y una función g. ¿Sí? En Va a este ser el caso, gradiente de siempre f. esta va a ser f y siempre la restricción le vamos a llamar g. Entonces, Pero siempre la restricción va a ser como el que le aplicamos el lambda, o sea, por el que multiplicamos lambda. sí, siempre vamos a hacer Ok. el gradiente de la función. En este caso tenemos una función de 3 variables, igual a lambda por el gradiente de la restricción. Siempre es función igual a lambda de restricción. Siempre vamos a plantear ese sistema de ecuaciones y a eso tenemos que agregarle una cuarta, entre comillas, restricción, que es la restricción original de decir que la función de x, y, z es igual a 0. Y entonces planteamos ese sistema de ecuaciones. La primera va a ser y aquí voy a hacer algo que tiene que decir al tiro si no lo entienden. Estamos claros de que esta función siempre va a ser positiva, ¿o no? La raíz siempre va a ser una distancia positiva. Yo, por temas de simplificación, sé que minimizar esta distancia, o sea, minimizar esta función es exactamente lo mismo que minimizar esta función. ¿Sí? ¿Se entiende que si minimizo esto, es lo mismo que minimizar esto? ¿Se capta? Básicamente son funciones positivas. Y lo único que yo estoy haciendo al aplicar la raíz es aplicar raíz a un número positivo. Entonces, si yo busco el número más pequeño sin raíz, entonces me va a dar lo mismo que el número más pequeño con raíz. Entonces, por temas netamente de simplificación de derivadas, voy a ocupar la segunda ecuación. Voy a ocupar esta sin raíz, porque yo sé que el resultado va a ser lo mismo. Entonces, por simplificación voy a tomar la primera función, esta de acá, y la voy a derivar respecto de x, y eso me va a dar 2x menos 2 igual a lambda por la derivada de la función de restricción respecto de x, que es 1. Ahora paso a la segunda variable, que es respecto de y. Respecto de y tengo 2y igual a la restricción respecto de y, que me da lambda por menos 2. La tercera respecto de z me da 2z menos 1 igual a lambda por la restricción derivada respecto de z, que es 2. Y por último tengo que cumplir con x menos 2y más 2z más 32 igual a 0. Ese es mi sistema de ecuaciones completo. Estas 1, 2, 3 y 4. Ahí tengo el sistema de ecuaciones. Ya, la idea o el objetivo es ir despejando cosas para encontrar cuánto vale x y z. Para eso tengo que jugar con lambda. Existen dos caminos: encontrar directamente el valor de lambda o encontrar el valor de x y z a través de pasos algebraicos. A mí lo primero que se me ocurrió cuando vi este ejercicio es ocupar inmediatamente la ecuación 2, porque de la ecuación 2 sabemos que sí o sí y es igual a menos lambda. ¿Sí? Eso lo puedo ver de la ecuación número 2. Entonces ya solamente basta con que encuentre el valor de y para encontrar el valor de lambda.
O de hecho voy a poner lambda igual menos i, que es lo mismo. Porque teníamos 2i igual a menos 2 lambda, y eso implica entonces que lambda es igual a menos i. Ahora que sé que lambda es igual a menos i, puedo entonces escribir en 1 y en 3, en la ecuación 1 y en la ecuación 3, voy a escribir entonces lambda en términos de i, para tener todo más o menos en términos de una misma variable. Y me va a dar que 2 factor de x menos 2 es igual a menos i, eso es de la ecuación 1. Y por el otro lado tengo que z va a ser igual a menos i más 1. Y eso es de la ecuación 3. Ya lo único que hice fue reemplazar el lambda por menos i. Entonces, ya que tengo esto, que ya hice algunos reemplazos, el objetivo es dejar, por lo tanto, dejaremos todo en términos de i. ¿Por qué elegí i? Porque ya tengo escrito todo en términos de i, solamente necesito despejar, y ahí voy a reemplazar en 4. ¿Ya? En general siempre se ocupa la ecuación número 4, que es la ecuación de la restricción igualada a 0, para reemplazar los valores que yo tenga. Entonces siempre trato de dejar todo en términos de una sola variable y después paso a reemplazar en la ecuación 4. ¿Ya? Y esto no solo en este ejercicio, sino que en la mayoría de los ejercicios de Lagrange. Pasa que voy a tener que terminar reemplazando en la ecuación 4. Entonces, la primera voy a despejar x. X me va a dar igual a menos i partido en 2, más 2. Eso lo despejé de la ecuación 1. Y si despejo aquí z, bueno, z ya está despejado, me da igual a menos i más 1. Aquí la ecuación inicial era, la voy a escribir por si se confundieron en ese paso, igual menos 2i, y eso es lo mismo que z menos 1 igual a menos i. Entonces ahí nos da z igual menos i más 1. Y ahora voy a reemplazar en 4. Entonces, y aquí tienen que ser más o menos ordenados, no tan desordenados como yo. Este era x menos 2i. Y voy a reemplazar entonces x y z en la ecuación principal para que me quede todo en términos solo de i. Me queda x menos i partido en 2. Y esto sabemos que es x. Menos 2i más 2 por z, que z es menos i más 1. Esto es z. Más 32 igual a 0. Entonces, solamente me falta aquí despejar i, que es la única variable que tengo, y voy a obtener el resultado. De aquí tengo 32 más 2 más 2, o sea, me va a quedar aquí más 36. Y si es que sumo las i, tengo menos i partido en 2, menos 2i, menos 2i. Sumando esto me da menos i partido en 2, menos 4i. Menos 4i es lo mismo que 8 medios, más 36 igual a 0. Y de aquí puedo despejar i, me da 9i partido en 2 igual a menos 36. Por lo tanto, i va a ser 36 por 2, que es 72, dividido en 9. Eso es 8. Entonces me da que i es igual a 8. ¿Dudas con esta parte hasta ahí? ¿O se entiende todo el proceso que hemos ido haciendo? Sí, creo que está más que claro, al menos por mi parte. Bueno, igual es solo álgebra, así que si alguien se confundió en algún paso, pues pueden mirar la identidad de nuevo o me pueden preguntar. Porque son puras sumas y restas, entonces se pueden perder. Y ahora sí sabemos que i es igual a 8,
entonces también sabemos que lambda es igual a menos 8, ¿cierto? Porque desde el principio despejamos que i es igual a menos lambda. Y si lambda es igual a menos 8, entonces sabemos que x es igual a, pasemos a la parte de arriba, podemos despejar. Entonces, si lambda es igual a menos 8, entonces x va a ser igual a menos 2. X es igual a menos 2. Y si i es igual a 8 o lambda es igual, o sea, si i es igual a 8, entonces podemos despejar aquí, más 1, entonces z vale menos 7. Entonces, en este caso, el único punto candidato que encontré es el punto menos 2,8, menos 7. Ya, en este caso encontramos solo un punto candidato. Hay ejercicios en los que van a encontrar múltiples puntos candidatos. ¿Cómo saben cuándo encontraron todos los puntos posibles? Es imposible de saber, ¿ya? Ustedes tienen que explotar lo que más puedan las funciones para ver si existe uno o más puntos. Está claro que aquí ocupamos todas las funciones, metimos como todas las variables dentro de otras, y la única opción que nos salió es esta. Pero puede suceder como en el punto anterior, que haciendo una derivada, ya que teníamos algo cuadrático, nos salieron dos puntos posibles, ¿ya? Y tienen que estar atentos a eso, tienen que mirar bien algebraicamente si es que existe algún punto rápidamente que podría cumplir todas estas condiciones. En este caso solamente encontramos el menos 2,8, menos 7. Y bueno, la pregunta era que encontráramos algún punto en el plano que sea el más cercano al 2,0,1. Pero aquí todavía no podemos decir que este es. ¿Por qué? Porque aquí lo que encontramos fue encontrar un extremo. O sea, lo que hicimos fue encontrar un extremo. Pero yo no sé si este extremo que encontré es el máximo o es el mínimo. ¿Cómo yo podría responder si este es el máximo o el mínimo? Hay dos maneras. Uno, hacerlo de manera matemática, y otro, hacerlo de manera un poco más intuitiva. Yo recomiendo en este caso la manera intuitiva. Encontré un punto a través de una ecuación. ¿Cómo sé que este es el punto mínimo o el punto máximo? Lean un poco el problema. Esto lo voy a graficar. Estamos en 3 dimensiones y me dicen que tengo un punto y encontré la distancia, encontré un punto lo que yo hice fue encontrar cuánto es el punto, se supone, lo que yo quería era lograr, era encontrar cuánto es el punto del plano más cercano a este punto de acá. Entonces, intuitivamente, ¿cómo yo justificaría que este es un mínimo y no es un máximo? Porque a través de este método podemos encontrar las dos cosas. Yo lo que haría sería decir que no puede ser un máximo, porque entonces existirían infinitas posibilidades de puntos máximos. O sea, hay infinitos puntos más lejanos al, ¿cuánto era el punto? 2,0,1, si no me equivoco. ¿Sí? O sea, está claro a través del dibujo que existen infinitos puntos dentro del plano. O sea, por ejemplo, este de acá ya queda más lejos que este. Este de acá también queda más lejos que el original. Por lo tanto, lo que yo encontré debe haber sido sí o sí un mínimo. Porque si fuera un máximo, podría haber encontrado infinitos puntos. ¿Ya? Entonces, esa sería, por ejemplo, una justificación. Como encontré en este caso, un extremo absoluto, entonces yo tengo que decir que este sí o sí va a ser el mínimo de la función. ¿Ya? Por otro lado, existe una segunda interpretación, que es que nuestra función objetivo, nosotros dijimos que era esta de acá. Era minimizar esta de acá. Y esto de acá, si ustedes se dan cuenta, es una esfera.
Esto de aquí es una esfera. Y es una esfera que está centrada en el punto 2,0,1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este punto, que es el punto 2,0,1, y yo dibujo la esfera que corresponde a mi función objetivo, o sea, mi esfera sería algo así, me doy cuenta que el primer punto que encuentre, o sea, el primer punto que tome mi esfera, que si yo voy agrandando mi esfera, ahí, el primer punto que toque la esfera al plano, entonces va a ser el punto mínimo. Y eso es justamente lo que yo encontré, que es el menos 2,8,7. ¿Sí? Si fuera un punto máximo, entonces la esfera crecería infinitamente. Y eso no es lo que yo hice, sino que encontré el primer punto que mi esfera tocaba el plano. Entonces ese va a ser el punto más cercano. Ya. En caso de que obtuviera 2 puntos, entonces lo único que yo, por ejemplo, encontré otro punto, el 3,8,6, suponiendo que encontré 2 puntos. Lo que yo debería hacer es tomar los 2 puntos, evaluarlo en la función objetivo y ver cuál me dio un mejor resultado. ¿Ya? En este caso tuvimos que justificar de esta manera, porque nos da solamente un punto extremo. Pero si tuviera 2, ya basta con llegar y reemplazar. Entonces, por lo tanto, el punto más cercano al 2,0,1 perteneciente al plano sería el menos 2,8,-7. Ese sería el punto más cercano y la distancia que existe entre el punto del plano y el punto 2,0,1 sería de raíz de, y ahí tendría que calcular la función objetivo, que era x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado más z menos 1 al cuadrado. Y eso me va a dar raíz de 144. Por lo tanto, la distancia que existe entre el punto que yo encontré y el 2,0,1 es de 12. Y ese supongo que es la distancia más corta entre el punto y el plano. Ese sería entonces este ejercicio. ¿Dudas? ¿No? Ya, y ahora vamos a hacer un tercer ejercicio de extremos que va a combinar un poco de las dos cosas. Tenemos 10 minutitos, así que lo voy a escribir bien rápido. Nos entregan la función f de x, y, z, de x, o sea, nos dicen que es x menos 3 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más z más 1 al cuadrado. ¿Ya? Y recordemos que yo tengo 3 tipos de puntos, los puntos frontera, los singulares, más los estacionarios. Pero además me dicen que los x, y, z pertenecientes a esta función tienen que cumplir con estar dentro de este conjunto. Ya, o sea, se tiene que cumplir que x, y, z que pertenecen a R3 son tales que cumplen con esto. Menor o igual que 4. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo 2 tipos de puntos. ¿Alguien me podría decir cuál de estos 3 tengo? Tengo 2 de 3. ¿Cuáles son? ¿Tengo puntos frontera? No estoy seguro. Creo que sí, por la restricción o no. Exactamente, tengo puntos frontera. ¿Y cuáles son los puntos frontera? Son todos los x, y, z que están en el borde del conjunto. ¿A qué me refiero con que están en el borde? O sea, son todos los x, y, z que cumplen esto. ¿Sí? Esos son los que están justo al límite del conjunto.
¿Tengo puntos singulares? No, porque si yo derivo la ecuación no se indefine en ningún punto. Y si tengo puntos estacionarios que son los de siempre, que son tales que la función sea igual que 0, pero que además tienen que cumplir con estar dentro del conjunto. Menor que 4, ¿sí? Entonces aquí tengo dos tipos de puntos, estacionarios que tienen que pertenecer dentro del conjunto y los puntos fronteras que están justo en el borde del conjunto. Vamos a partir por los puntos estacionarios que son los más fáciles de ver, estacionarios. Los puntos estacionarios son los que la función yo la derivo y la igualo a 0. Entonces, si yo derivo la ecuación principal y respecto de x me da 2, x menos 3 igual a 0, me da 2 y menos 1 igual a 0, y me da 2z más 1 igual a 0. Y de aquí rápidamente puedo ver que la única opción es que x sea 3, y sea 1, y z sea menos 1. Entonces me da el punto 3,1, menos 1. Pero, ¿este punto es realmente candidato a ser un máximo o mínimo? Lo que tengo que hacer es responder si este punto pertenece a él. Tengo que responder esa pregunta, porque este punto, si bien puede cumplir con las condiciones de ser estacionario, quizás no cumple con las restricciones de estar dentro de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor que 4. Entonces yo lo que hago, voy a ver si pertenece o no pertenece al conjunto, y como lo hago, miro la restricción y voy a reemplazar. X cuadrado sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y eso tengo que ver si es que se cumple o no, que sea menor que 4. Y esto me da 9 más 2 menor que 4. Y eso claramente no se cumple. Entonces, a pesar de ser un punto estacionario, no me sirve porque no está dentro del conjunto. ¿Ya? Y ahora voy a pasar a ver si tengo candidatos de puntos que sean frontera. Entonces, punto frontera. Y sabemos que la ecuación que se tiene que cumplir en los puntos frontera es la función de arriba, sujeto a, subject to, entonces que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sean igual que 4. Esa entonces pasa a ser en este ejercicio nuestro g de x, y, z. ¿Sí? Tenemos la función y identificamos la restricción a través de la frontera del conjunto. Y aquí vamos a tener que entonces aplicar nuevamente lo que hicimos antes de multiplicadores de Lagrange. Y nos quedan 5 minutitos, así que lo voy a escribir bien rápido. Entonces, tomo la primera función, la derivo respecto de x y le igualo a lambda por g de x. Entonces, la primera, de hecho aquí ya tenemos las derivadas, estas son f de x, f de y, f de z, z. Entonces, la primera restricción me va a dar 2 factor de x menos 3 igual a lambda por la derivada respecto de x, que sería 2x. La segunda es 2 y menos 1 igual a lambda por la derivada de la restricción respecto de y, que sería 2y. Y lo mismo con la última, 2z más 1 igual a lambda por 2z. Y finalmente la restricción, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4 igual a 0, porque siempre al final copiamos la restricción igualada a 0. Y ahora lo único que nos falta es resolver entonces este sistema de ecuaciones. Hay varias formas de resolver este sistema. Les voy a dar un minutito a ver si encuentran alguno de los puntos que son candidatos. Una pista, en este caso, lo más fácil que podemos hacer es despejar cada una de las variables y dejarlo en términos de lambda. Porque si se dan cuenta, aquí
A este lado no tengo ninguna suma, ninguna resta, tengo solamente multiplicaciones. Entonces despejarlo va a ser súper simple. De 1, entonces voy a obtener 2 factor de x menos 3. Esto es lo mismo que 2x menos 6 igual a 2 lambda x. Y eso es lo mismo que tener que x es igual a 3 dividido 1 menos lambda. Y de cada uno voy a hacer exactamente lo mismo. De aquí puedo obtener que y es igual a 1 menos, o sea, dividido en 1 menos lambda. De acá de la tercera puedo obtener que z, si es que yo la despejo, es igual a menos 1 dividido en 1 menos lambda. Entonces, si ocupo 1, 2 y 3 y la inserto en 4, entonces fácilmente me va a quedar todo en términos de lambda. Entonces, en 4 puedo llegar y reemplazar y decir que tengo x cuadrado, entonces sería 3 dividido en 1 menos lambda, todo esto al cuadrado más y al cuadrado, que sería 1 partido en 1 menos al cuadrado, más, si elevo al cuadrado z me da esto, y de esto aquí voy a elevarlo al tiro, me da 9 al cuadrado. Y eso tiene que ser igual que 4. Y esto es lo mismo que 11 dividido en 1 menos lambda al cuadrado, igual que 4. Y lo que voy a intentar hacer entonces es despejar lambda. Si despejo lambda, entonces ya tengo automáticamente cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale z. Notamos que lo más probable es que aquí lambda obtenga 2 valores, porque estoy en una ecuación que es cuadrática. Entonces voy a intentar despejar y me quedaría que 11 partido en 4 es igual a 1 menos lambda al cuadrado. Entonces, muchos con esta parte siempre se les equivoca, siempre se equivocan que cuando yo aplico raíz, en este caso cuando estoy despejando un cuadrado, entonces me queda más menos el valor de la raíz. 1 menos lambda. Entonces, lambda me queda igual a 1 más menos raíz de 11 dividido en 2. Ese sería el valor de lambda. Entonces, noto que aquí tengo 2 valores de lambda. ¿Cómo saco los puntos? Si es que yo tengo 2 valores de lambda, tengo que ponerme en los dos casos. Entonces, caso 1, si es que lambda vale 1 más raíz de 11 dividido en 2, y en ese caso voy a llegar y reemplazar, ¿ya? Si es que yo reemplazo x con ese valor de lambda, obtengo 6 dividido en raíz de 11, y me da 2 dividido en raíz de 11, y z me da 2 menos 2 dividido en raíz de 11. Y voy a hacer entonces lo mismo, tengo el caso 2, que es que considere que lambda es igual a 1 menos raíz de 11 partido en 2. Y ahí tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Dudas con esta parte? ¿Me salté mucho desarrollo? Si creen que me salté mucho acá, lo puedo hacer el reemplazo uno por uno. ¿O se entiende así? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. En Sí. todo caso, lo único que hice fue reemplazar el lambda en lo que habíamos obtenido antes, en estos valores de x y z. Y hacen lo mismo entonces para los dos. ¿Qué voy a obtener de acá? Voy a obtener 2 puntos posibles, ¿cierto? Entonces voy a obtener este punto de acá, que va a ser x1, y 1, z1, y de aquí voy a obtener otro punto x2 y 2, z2. Ahora, ¿cómo voy a elegir? Que la pregunta era, bueno, que encuentre cuánto es el máximo, el mínimo, etcétera. Voy a tomar los puntos
y reemplazar, bueno, estos ya sabemos que sí, estos sí o sí cumplen la restricción, porque los construimos a partir de la restricción. Entonces los tomo y reemplazo en F. Y ahí voy a encontrar entonces cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Sí? Porque nos aseguramos de que estos dos puntos son extremos y cumplen con la restricción. ¿Dudas con el ejercicio? Si se dan cuenta, este combina las dos cosas que hemos hecho. Una que es a partir de solamente encontrar estacionarios y otra que es con frontera, que tomamos como una restricción y que referimos como multiplicadores de Lagrange. Esto sería la ayudantía de hoy, chicas. No sé qué prefieren en relación a mañana. Hacemos una ayudantía extra que no sé si les va a alcanzar a servir porque no sé a qué hora van a tener que entregar el taller integrado, o les subo ahora la ayudantía correspondiente, que es una que tengo grabada del semestre anterior. ¿Qué les tinca más? Yo la verdad no sé, porque igual te podemos hacer preguntas si es que es una ayudantía como en vivo, por decirlo así, Claro. pero también es verdad que el tema del taller, pues, Sí, porque, bueno, de hecho, si es que les subo una ayudantía, que es de lo que les entra en el taller, de todas formas, el día lunes haríamos más ejercicios en relación a eso, porque nos correspondería igual la ayudantía. Pucha, la verdad es que yo tampoco sé. Pero yo creo que lo que sea más fácil. Ya, entonces, les tinca si les voy a subir ahora entonces una lista de ejercicios que les pueden servir para el taller integrado de mañana y les subo como el video de la ayudantía que hice. Y si después tienen cualquier duda o consulta me pueden escribir, e igual el lunes vamos a repasar esa materia, por si les quedaron dudas y todo. ¿Les parece? sí, está bueno eso. Ya, bueno. Ya, chicos, entonces nos vemos ya el día lunes. Cualquier cosa saben que me pueden escribir. Ah, lo otro, las notas van a estar probablemente hoy día. ¿Ya? La de los dos talleres integrados que llevan y de la prueba. Así que ahí se las voy a subir. Ya que les vaya súper bien, nos vemos. Oh. Ya, muchas Ya, gracias. gracias, chao.